Decía Martin Heidegger en su Nietzsche monumental en 2 volúmenes, que se publica a principios de los 60, aunque la composición se retrotrae a los 30, allí decía que hay que leer a Nietzsche como se lee a Aristóteles, en el sentido de hacerse cargo del giro lingüístico del ser que se da en el lenguaje, pero sobre todo en el retórico y en el poético, hacerse cargo de que no se puede leer a Nietzsche solo como un crítico de la cultura o un crítico de la moral burguesa del siglo XIX, sino como un ontólogo y un teólogo, y al mismo tiempo entender que las dimensiones que remiten al eterno retorno como límite de la voluntad de poder tienen que tenerse en cuenta en todo el pensamiento de Nietzsche. Todo ello se aplica de manera particularmente elocuente al crepúsculo de los ídolos, que no de los dioses, ¿verdad?, contra Wagner, como filosofar con el martillo, que es una de las últimas obras de Nietzsche, y eso estremece, porque cuando recibe en las manos, como cuenta muy bien Andrés Sánchez Pascual en su magnífica introducción a la traducción española, ¿verdad?, cuando recibe ese texto está prácticamente ya a punto de terminar el tiempo de su lucidez y de su autoconciencia, y este texto lo corrige Nietzsche completamente, también en las notas. ¿Por qué decimos que se aplica allí? No voy a entrar ahora en la consideración de cómo permite no leer a Nietzsche de un punto de vista desarrollista, historicista, en un sistema inacabado que tuviera que terminar en los póstumos de la voluntad de poder, sino que permite enlazar al último Nietzsche en el arco del anticristo, del Ecce Homo y del crepúsculo de los ídolos, justo después además del Also sprach Zarathustra, con las primeras obras, es decir, con el nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música, y con la filosofía en la época trágica de los griegos. Eso permite una topología sistémica que no es desarrollista y no es historicista. Ahora vámonos a aplicar lo que hemos dicho muy brevemente a un Sánchez Pascual le llama prodigioso aforismo de la primera parte de las sentencias y las flechas, ¿verdad?, el primer apartado de los textos del crepúsculo de los ídolos, y este aforismo es la fórmula de mi felicidad: un sí, un no, una línea recta, una meta. En este aforismo, que casi parece establecido cruzando el tiempo por Heráclito, que es tan importante siempre en Nietzsche, y por Dionisos, ¿verdad?, en este aforismo se condensa como en una cifra renacentista, como en un símbolo mágico, prodigioso, todo el pensamiento de Nietzsche. Eso tiene una enorme importancia. Vamos a explicarlo brevemente. Un sí, el sí trágico, el sí heraclíteo, que se dice 2 veces, al sí y al no, a la vida y a la muerte, al gozo, a la errancia, a la angustia, al placer, inextricablemente unidos. Se dice que sí al enlace entre el sí y el no. Un sí, el sí trágico de las pasiones trágicas, ¿verdad?, que sí asumen la muerte y el dolor. Un no, consecuencia del sí. Nunca un no en el mismo nivel de principialidad, sino derivado, y este no es al nihilismo reactivo platónico, a la dialéctica ilimitada como espíritu de la guerra que sobredetermina en la venganza al belicismo de Occidente. La dialéctica debe, metodológicamente, subordinarse a la afirmación del ser trágico, del gozo y del dolor que caracterizan la existencia. Y por último, una meta. Esta meta, una línea recta como una flecha, ¿verdad?, pero esta meta no puede ser sino el ewige Wiederkehr des Gleichen, el eterno retorno de lo igual, sobredeterminando la voluntad de voluntad o voluntad de poder, que daría lugar a un nihilismo giratorio, vacío. Esta meta es la eternidad inmanente, no la que soteriológicamente, escatológicamente, de un modo mitológico, prometa la metempsicosis o la salvación en un paraíso ultraterreno de premios y de castigos, no, sino la meta de la gloria, de la inmortalidad homérica y al mismo tiempo
inmanentista, que es la gloria de la obra. La obra es la que puede ser inmortal. Ahora bien, en el caso de la filosofía particularmente, no ya solamente en la música, no solo en la arquitectura, no solo en las bellas artes, sino en la filosofía, el alma singular del filósofo está tan penetrando la obra que se hace inmortal que ya no es solamente el alma del cuerpo individual, el alma tampoco comunitaria universal, sino el alma singular del poeta creador. Dice Nietzsche, ¿qué importa de mí? Está escrito en el atrio del pensador del futuro. Cuando recibía este manuscrito, estaba a punto de sucumbir en la tensión del arco de su creatividad este filósofo inmortal. Larga vida, Federico Nietzsche.